El contexto interno de la Escuela Primaria José Antonio Saravia López cuenta con lo siguiente. Respecto a la infraestructura y distribución de espacios, la institución fue creada en el 2003. Hay 12 aulas distribuidas en 5 edificios, una dirección, una biblioteca, un espacio para USAER, bodega de materiales de limpieza y una cooperativa escolar. Dispone de una cancha deportiva y plaza cívica con techumbre. En los sanitarios hay 2, uno para mujeres y uno para hombres, pero estos presentan algunos problemas de mantenimiento. Pasando al personal y la distribución de responsabilidades. El personal concluye con 12 docentes frente a grupo, 3 maestras de artística, personal de intendencia, 2 profesores de educación física, 2 maestras de inglés, personal administrativo y directivo, así como un personal de USAER. Existen roles específicos para la cooperativa escolar, tesorería, actividades sociales y culturales, venta de bolis, botiquín, vigilancia de limpieza y las guardias en la entrada y la salida. Las condiciones de las aulas tienen piso de cerámica, las paredes están enjarradas y pintadas, cuentan con lámparas, aires acondicionados, abanicos de techo, mesas, sillas en buen estado, las puertas de metal, ventanas en muy buen estado y pizarrones blancos, y ahorita también ya se cuenta con televisión. Respecto a la seguridad y el acceso controlado, la institución cuenta con bardas de concreto y ladrillos enjarradas con protecciones. Se dispone de un portón principal eléctrico con control de acceso y existen puertas laterales con cerrojos para la mayor seguridad. En el ámbito de la colaboración y el ambiente escolar se destaca la colaboración entre los miembros de toda la institución, promoviendo un ambiente de respeto y apoyo mutuo, enfatizando la importancia de la colaboración entre los padres de familia y los maestros para el bienestar de todos los estudiantes. Respecto a los programas de apoyo a los estudiantes, se menciona el apoyo gubernamental para uniformes y útiles escolares, y también con el programa de La Escuela es Nuestra, donde se involucra a la comunidad en la administración de recursos para el mejoramiento y mantenimiento de la institución. Por otro lado, la promoción de valores inclusivos y respeto a los derechos humanos. La escuela se compromete con la promoción de los valores inclusivos, compartidos y el respeto hacia todos los derechos. También se destaca la importancia de enseñar a los estudiantes sobre los derechos humanos universales. En cuanto a lo perteneciente al contexto externo de la escuela, esta se encuentra ubicada en la colonia Prados del Sol, ubicada exactamente en la calle Llanuras 3109. Es perteneciente al sector 6 de la zona escolar 032. El contexto social se habla de un nivel socioeconómico medio alto, pues cuenta con servicios públicos básicos como luz, agua, cable de drenaje. Además, las casas de alrededor suelen ser de 1, 2 o hasta 3 pisos y están elaboradas con cementos, ladrillos y se encuentran en muy buenas condiciones. A un costado de la escuela se encuentra la Clínica 56 del IMSS. Además, esta se encuentra ubicada sobre una avenida, pero la entrada principal no conecta hacia ese lado, sino hacia el costado, donde se encuentran las viviendas. En dicha avenida se encuentran dichos establecimientos de abarrotes, fruterías, cenadurías, tortillerías, farmacias, entre otros comercios. Las calles son muy transitadas por automóviles y además por esa misma avenida suele transitar un camión urbano. Del otro costado podemos encontrar un baldío, lo que es muy recurrente encontrar insectos y una gran vegetación. Dirigiéndonos hacia la seguridad de la comunidad suele ser bastante segura por las mañanas y hasta cierta hora de la tarde. A simple vista no se ve que predomine el vandalismo y las calles suelen permanecer limpias. En la escuela, los alumnos son sociables, honestos y tecnológicos, pero algo inquietos. Aunque la mayoría domina operaciones básicas, lectura y escritura, se necesita reforzar la comprensión lectora, valores, pensamiento lógico-matemático y disciplina. Hay un 15% de inasistencia diaria y algunos alumnos muestran rezagos en matemáticas y habilidades de análisis. Para abordar el ausentismo, se han implementado acuerdos de convivencia y pláticas con padres, pero se buscan nuevas estrategias para comprometer a todos los agentes en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En la institución educativa se prioriza el aprendizaje de los alumnos con un enfoque en aulas diversificadas. El colectivo docente adapta materiales y planificaciones para atender a las necesidades, especialmente de aquellos con condiciones especiales o barreras de aprendizaje.
Aunque se busca mejorar estrategias mediante el uso de tecnología, también se destaca la importancia del intercambio continuo de materiales y estrategias entre el colectivo docente. Los directivos se comprometen a la mejora de las instalaciones y así alentar la actualización del personal y supervisar la calidad de las planeaciones didácticas mensuales del profesorado. Ahora entrando a lo que es la formación docente, el personal ha respondido proactivamente al cambio en el plan de estudios, participando en talleres intensivos de actualización. De la misma manera, se han analizado programas y libros recopilando retroalimentación y sugerencias. De la misma manera, las estrategias propuestas se basan en reflexiones colectivas, evidenciando un compromiso con las necesidades del plan de estudios y del grupo estudiantil. También se enfatiza la importancia de la actualización docente continua para ofrecer una educación de calidad. Planes y programas educativos. Durante este ciclo escolar, un reto que se presentó fue la nueva escuela mexicana, en donde se inició primeramente realizando un codiseño partiendo de una realidad, situaciones problemáticas de la comunidad o de la escuela, ya que esto es un punto de partida y da el siguiente paso, el cual es la contextualización de contenido y procesos de desarrollo de aprendizaje ubicado en el programa sintético. Si bien entre todos los docentes se acordó iniciar con un proyecto en relación a los acuerdos de convivencia, de ahí en adelante cada uno de ellos tiene la autonomía de observar las necesidades de su grupo y de esa forma seleccionar en el programa aquellos procesos de aprendizaje y contenidos importantes, pero que al mismo tiempo atiendan las necesidades en cuestión de problemáticas que se presenten en su grupo. Finalmente, cada docente seguía con su paralelo en caso de presentar problemas con un contenido y de esa forma poder pedir asesoría de algún otro compañero, esto con la intención de igual manera fomentar el avance en el conocimiento de los nuevos programas de estudio y asimismo como de los libros de texto. Entrando a lo que es el desempeño de la autoridad escolar, el director y los docentes en colectivo supervisan y apoyan las actividades escolares, incluyendo juntas de padres y situaciones especiales. Asimismo, se promueve la autonomía profesional de los docentes y la autogestión dentro del colectivo. De la misma manera, se mantiene una relación positiva con las autoridades y se cumple puntualmente con sus requerimientos, asegurando la libertad y autonomía del profesorado. Con el fin de moderar la carga administrativa, se implementan estrategias colaborativas y simplificación en la gestión de las convocatorias a lo largo del ciclo. El trabajo en equipo permite abordar de manera eficiente las exigencias administrativas, priorizando aquellas convocatorias que contribuyen significativamente a la práctica docente y al proceso de aprendizaje de los alumnos. En la institución se relacionan convocatorias adaptadas al contexto y que aportan beneficios sustanciales a la comunidad escolar, mediante la participación del colectivo docente y directivo. Este enfoque colectivo optimiza recursos y tiempo, asegurando que las acciones estén alineadas con los objetivos educativos de mayor relevancia, tomando en cuenta la cercanía de los profesores a la comunidad y la realidad de sus aulas. En el aula que faciliten un ambiente armonioso y confiable donde los estudiantes se sientan seguros y respetados, considerando la diversidad entre pares, impulsando así la confianza entre los alumnos, creando un ambiente agradable para el aprendizaje y la interacción positiva. Para ello es importante establecer acuerdos de convivencia, educar con valores y desarrollar habilidades de manejo de conflictos. Con todas nuestras acciones tenemos como meta fomentar en un 100% de los alumnos la participación activa en la creación y seguimiento de los acuerdos de convivencia, promoviendo el respeto mutuo, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, con el objetivo de crear un ambiente escolar inclusivo y seguro donde los estudiantes se sientan valorados y confiados en expresar sus ideas y opiniones. Todo ello al finalizar la primera semana de diciembre. Para dar inicio al programa se llevará a cabo la siguiente actividad, en donde se busca mejorar la comprensión y promover la reflexión de los estudiantes sobre la convivencia escolar, a través de una actividad inicial participativa de conocimientos previos. Para esta actividad comenzamos mostrándole a los niños el lugar en el que se encuentran los acuerdos o normas de convivencia dentro del salón de clases y se les dio lectura a cada uno de estos. En el caso de segundo grado se le pidió apoyo a algunos de los alumnos que ya saben leer para dar lectura a cada uno de estos apartados, y en primer año se les apoyó leyendo cada uno de estos. Esto con el fin de dar el ejemplo de cómo suceden dentro del salón de clases y a qué se refieren. A cada estudiante se le proporcionó una hoja blanca. En esta se le solicitó que dibujara una escena que represente cómo se sienten ellos cuando están en un aula donde todos se respetan y se ayudan mutuamente.
Al finalizar cada uno su producto, se les invitó a mostrar su dibujo ante el grupo y explicar diciendo qué fue lo que más le gustó de él y de la actividad como tal. Al finalizar las producciones tanto de primer año como de segundo grado, se pegaron en una parte del aula y otras fuera de esta para que todos pudieran observar sus creaciones, tanto los compañeros como el colectivo docente y padres de familia que acudieran a la institución. Para iniciar con las acciones en tercer grado, a los alumnos se les proporcionó una hoja blanca y retomando los acuerdos de convivencia que se tenían en el aula, ellos debían crear un mundo nuevo de acuerdos. En la hoja debían dibujar un círculo, el cual lo dividirían en las partes que ellos quisieran y dentro del mismo debían representar con dibujos los acuerdos que ellos recordaban. De esta manera se pidió la participación voluntaria para que los explicaran el por qué lo eligieron y al final la actividad se cerró con una pequeña reflexión sobre las participaciones. En el caso de cuarto grado se iniciaron actividades retomando los acuerdos de convivencia del aula. Se sentaron en círculo para facilitar el diálogo y se realizaban preguntas reflexivas como por ejemplo el cómo se sienten en un lugar respetuoso, cómo hacer que el aula sea un lugar donde todos se sientan valorados y cómo inventar una regla mágica para que todos se lleven bien. Al final se les pidió que dibujaran un símbolo representativo de la convivencia ideal en el aula en una hoja blanca. Para la fase 1 de cuarto grado, los recursos que se utilizaron fueron los acuerdos de convivencia, sus cuadernos, hojas blancas, lápices y colores. Como segunda dinámica para el desarrollo del proyecto, se buscó fomentar en el alumno el pensamiento analítico y reflexivo sobre sus acciones y las de otros que favorecen una convivencia pacífica, así como la identificación de alternativas de solución ante conflictos propios o externos. Parte de las actividades que se llevaron a cabo fue un viaje creativo con los crayones. De manera presencial se impartió la lectura del libro El día que los crayones renunciaron. Al dar inicio con la actividad se les mostró el libro a los infantes en donde ellos pudieron observar la portada y posterior a ello pues se realizó un pequeño diálogo con algunas preguntas en torno a la anticipación, tales como qué creen que se trata el cuento, qué dibujos creen que encontraremos a lo largo del cuento, cuál creen que sea su final, qué personajes creen que estén en el cuento. Como el libro es demasiado llamativo y es algo que les llama mucho la atención a los niños, pues ante estas preguntas los alumnos de manera inmediata comenzaban a responder, pues para ello se levantaba la mano, se les daba la palabra a los niños y pues ellos, algunas de sus respuestas fueron como de que los crayones eran de diferentes colores como se puede ver en la portada, otros mencionaban sobre los tamaños y las edades, en donde pues de ahí nos podíamos hacer un acercamiento de lo que se trataba la historia de los crayones. Pero también conservaban la duda de qué pasaría en el trayecto de su narración. Conforme se realizaba la lectura se hicieron algunas pausas y se mostraba referente a lo que estaba pasando a los alumnos y ellos podían ver los dibujos. Dentro de este cuadro pues ellos estuvieron muy atentos, acertaban de alguna otra manera, participaban, hacían referencia a algo que les pasó a ellos también o que les podía pasar o de cómo se sentían los crayones, pero siempre mostrando esa empatía y respeto hacia los personajes del cuento. Al finalizar con la lectura pues se les brindó a cada uno de los estudiantes una hoja en blanco en donde ellos dibujaron, como instrucción se les dio dibujar un crayón de los que ellos habían encontrado en el cuento y con el que más ellos se identificaban, con el que más les gustaba. Y posterior a ello, de manera voluntaria, los alumnos pasaron brevemente a presentar su dibujo con sus compañeros y se enfocaban mucho en 2 puntos que se les pidió que dialogaran y le hicieran saber a sus compañeros. En el primero era ¿por qué elegiste ese crayón? ¿Y qué consejo le darías a ese crayón? ¿Qué hicieras tú en su lugar para poder resolver la situación por la que esté pasando? Aún siendo tan pequeños, pues ellos respondían con mucha certeza y coherencia hacia lo que ellos mencionaban, los consejos, soluciones que ellos daban. Entonces fue una bonita experiencia. Como segunda actividad se les presentó a los alumnos el libro El día que los crayones renunciaron. Aquellos tenían que leerlos y para ello se pidió la participación de 10 estudiantes para hacer una lectura comentada. Al terminar el cuento se creó una reflexión a partir de interrogantes como la de qué les pareció el cuento o qué creen que debería ser el crayón
ya sea el color verde, naranja, de acuerdo a la situación, y al finalizar debían en su cuaderno escribirle una carta al crayón con el que ellos más se identificaron, puesto que ya decían si orientarlos, ayudarlos o cómo deberían actuar en esa situación que tenían. Para este momento se realizó una actividad de lectura voluntaria en donde participaron algunos de los estudiantes, con el cuento del día que los crayones renunciaron. Se buscó fomentar espacios de lectura y escucha. Antes de la lectura se les preguntó sobre las expectativas del cuento y después se iba a comparar con la realidad. Luego de la lectura se plantearon preguntas reflexivas para fomentar un análisis, como la opinión sobre el cuento, la identificación de conflictos y la búsqueda de una solución creativa para el personaje que era Duncan. Al final se les brindó un espacio para que los alumnos compartieran sus respuestas. Para la parte del desarrollo, los recursos que se utilizaron fueron el cuento llamado El día que los crayones renunciaron, su cuaderno de trabajo, lápiz borrador y sacapuntas. Parte de las actividades que se llevaron a cabo para la finalización del programa buscaban promover la sana convivencia entre toda la comunidad, mostrando empatía entre ellos y basada en el respeto, para que los alumnos reflexionen sobre su práctica y también busquen soluciones pacíficas ante las discusiones que se les pudieran presentar en un momento dado. Para llevar a cabo esta actividad se les preguntó a los alumnos sobre lo que ellos consideran correcto e incorrecto hacer a la hora de convivir y jugar pacíficamente con sus compañeros. Con base en sus respuestas, se elaboró una pequeña reflexión en la que se destacara la importancia de llevarse bien y cuidarse entre compañeros, no solo de su salón, sino con todos en general. Al ser pequeños, tienen muy en claro la definición de lo que es bueno y lo que es malo, por lo que identificaron rápidamente cuáles son buenas acciones y cuáles son malas. Para finalizar, observamos en conjunto un video sobre la sana convivencia y la importancia de las reglas. A la hora de elaborar la pequeña reflexión, se les proporcionó una pequeña ayuda escribiendo directamente en el pizarrón, en el caso de primer grado, pequeñas palabras clave y dándoles la libertad de realizar un dibujo. En el caso de segundo grado, como la mayor parte del grupo ya está completamente alfabetizado, se les dio la libertad de escribir de manera autónoma la pequeña reflexión, orientados por la docente. Y para dar el cierre a las acciones, se realizó una lluvia de ideas retomando como diálogo la importancia de las acciones que debe tener en la comunidad para tener una convivencia armónica. Tenían que pintarse su mano con pintura de los que ellos quisieran y debían plasmarla en una hoja blanca. Y dentro de esa mano debían poner propuestas para la sana convivencia, ya sea respetarse, respetar lo que diga el compañero, entre otras más que fueron poniendo ahí, y del cómo ser buenos compañeros. Al finalizar, se comentó lo que ellos habían puesto dentro de sus manos y se reflexionó un poco sobre los acuerdos que se llegaron. Y como conclusión final de las acciones realizadas, en los alumnos de tercer grado se logró percibir que ellos lograron identificar esas acciones que hacían mal a la hora de convivir. Reflexionaron un poco sobre la práctica que llevaban dentro y fuera del aula, puesto que sabemos que este no es un problema que se va a arrancar de raíz o se va a erradicar con esas acciones que se elaboraron, pero sí se pretendía minimizarla y que se logró el objetivo. Tal vez no completamente y no todos los alumnos, pero sí en su gran mayoría. Se lograron ver las acciones negativas y se logró ver un cambio mínimo en las actitudes hacia los demás. En el caso de la última sesión se llevó a cabo una revisión de los acuerdos de convivencia que ya se tenían en el aula, cuestionando cuáles podrían aplicarse en la comunidad. Los estudiantes compartieron ideas, agregaron aquellas que consideraron pertinentes para implementar en la escuela y luego seleccionaron las más relevantes y en parejas redactaron y decoraron en una hoja blanca la norma o regla elegida, para de esa forma finalmente exponerla, que lo hicieron desde su lugar y fueron solamente algunos. Y por último, para la actividad de cierre, los recursos que se utilizaron fueron hojas blancas, colores, plumones, borradores y sacapuntas.